Listo, buenos días. Podemos empezar. Muy bien, Martín, gracias por todo. Bueno, no, por favor. Bueno, en sí, a ver, no voy a hablar sobre el tema de evaluación de los aprendizajes, porque en sí yo me anoté, me sumé a esta comisión porque es el tema que más me interesó en este contexto. El texto que yo había escrito, em, solicitado, tiene un nombre un poco pomposo, así como nuevos recursos en tiempos extraños o algo por el estilo, pero era el que estaba originado en el estímulo, ¿no? De mi experiencia como docente, creo que era así. Este, y bueno, en ese texto em, muy breve que había escrito, o sea, se registraban como ciertos momentos, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que arranca en marzo. Eh, esta nueva, obligados a trabajar en una modalidad nueva, desconocida para algunos. En modalidades a distancia yo he tomado cursos, nada más, nunca di clases a distancia, eh, con malas experiencias realmente, en el caso mío, no buenas experiencias. Este, y bueno, y un poco en ese breve texto lo que eh, trataba era cómo había sido el pasaje, digamos, hasta la mitad de la cursada, que fue más o menos cuando lo escribimos. Bueno, en un primer momento yo percibí en otros lugares, no tanto acá en la Universidad de Palermo, donde no hay una conexión, digamos, muy intensa entre el cuerpo docente, ¿no? Pero en otros lugares sí percibí gente que no quiso, no pudo, no aprendió, no, digamos, no logró comenzar a dar clases de esta manera, ¿no? Lo cual fue bastante complicado de ver, ¿no? Cómo hacer para que todos podamos dar las clases materialmente, psíquicamente, digamos, y además sin preparación para ser docentes de una modalidad a distancia. Y en segundo lugar, el tema también material, ¿no? El tema económico y material, cómo lograr, ¿no? Hacer esto. Bueno, en una segunda instancia, el tema de la preparación de las clases, ¿no? En el caso de la facultad, aquí en la Universidad de Palermo, que es el que nos ocupa, tengo que, digamos, destacar que la cursada a distancia ya existente de la materia mía, que es guión audiovisual uno, me faltó decir eso, este, está muy bien, una escala de contenidos y de actividades que está muy lograda y el curso al finalizar dio un resultado bueno, dio un resultado verdaderamente interesante. Por eso me sumé a la eh, mesa esta de comisión de evaluación de los aprendizajes, que bueno, en ese momento de decidirlo estaba como en la última etapa de este curso, ¿no? Que dio un resultado, insisto, muy bueno. Em, y bueno, destaco eso, la preparación de la cursada ya existente en la facultad de esta materia, al menos que es la del CO. Y otra cuestión también que es la separación que se hizo ahora, según veo, entre materias que son exclusivamente virtuales y materias que son presenciales de dictado a distancia o de actividad un poco como híbrida, llamémosle, que bueno, no quiero extenderme ni puedo extenderme mucho más, pero es como un terreno como en medio ahí en disputa, digamos, todavía es medio extraño, sigue siendo algo bastante complejo. Eh, digamos, en este marco, los docentes
creo que han podido ponerse al tanto, digamos, y, digamos, efectuar su labor, ¿no? De forma aceptable, digamos. Y bueno, y como en otras instituciones y otros lugares y espacios, digamos, un poco futbolísticamente, que la pelota está en el campo de las instituciones, ¿no? De eh, ver cómo se equipara, ¿no? Un poco la cuestión material para compensar la disposición, digamos, del cuerpo docente, ¿no? Es decir, se está discutiendo en ámbitos públicos y privados también la forma en que las instituciones van a sustentar materialmente el trabajo de los docentes, sea por vía de este, compensación, digamos, en el salario o por vía de facilitación, perdón, de materiales. Este, porque bueno, en cierta manera somos socios a partir de este año, ¿no? Aportamos nuestra red eléctrica, nuestra fibra óptica, ¿no? A las instituciones. Eso, digamos, es algo que tendría que comenzar a pensarse, ¿no? De alguna forma, porque bueno, insisto, los docentes hemos sabido o hemos podido cumplir, digamos, ¿no? Con nuestras labores. Así que eh, esperemos, bueno, más allá de todo, que este, se dé digamos, una finalización enero de este año a estas nuevas modalidades. No tengo más que agregar, prefiero escuchar, ¿no? Sobre la evaluación de aprendizajes, ese fue mi aporte. Gracias. Gracias a vos, Martín. Les recuerdo a aquellos docentes que quieran utilizar la cámara y el micrófono, pueden hacerlo. Yo voy a quitar la placa para que los otros expositores puedan ver su, su imagen en formato grande. Continuamos con Muriel Álvarez Arredondo. Muriel, ¿tenés sonido? ¿Ahí me escuchás bien? Te escucho perfecto, sí. Bueno, tengo la conexión que a veces se corta. Si me quieren avisar, eh, yo voy a estar leyendo acá, si me quieres avisar por chat. ¿Está Dale, no hay bien? problema. Yo silencio mi micrófono para no interrumpir tu conexión y tenés tus 7 minutos tranquila. Dale, perfecto. Si termino antes, que en general hablo rápido, voy a leer un textito. Está todo bien, ¿no? No hay ningún problema, el tiempo es tuyo. Dale. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. Eh, yo voy a hablar de una reflexión, bueno, que hice. Les voy a leer los textos que tengo y después les voy a contar un poco lo que pasó en la comisión. Bueno, el primer texto que tengo, que es introductorio, es este. El tiempo de crisis, podríamos decir, es el tiempo en que la dureza se licúa. La estatua pierde su rigidez marmórea para ablandarse otra vez arcilla, barro, disponibilidad. Tiempo, devenir, en que una vez más todo se puede volver a moldear, todo se hace apto para la modificación, para la recreación. Con este texto, tipo introducción, quiero contarles en resumen lo que pasó en mi curso, también con otro texto, que se llama El paso de lo presencial a lo virtual. Lo que parecía un desafío complejo de resolver de forma virtual resultó ser una experiencia fluida y natural. La evaluación del proyecto integrador de forma virtual fue muy ordenada, efectiva. La diferencia entre la evaluación virtual y presencial en este punto fue favorable. Tal vez el hecho de no exponer físicamente frente a un público
colaboró con que los alumnos se mantuvieran enfocados al exponer. Las presentaciones fueron más concisas y mantuvieron un ritmo estable, concentrado. Los resultados en cuanto al contenido también fueron excelentes. Los alumnos trabajaron muy bien los objetivos, logrando la meta propuesta. Bueno, ahora, después de hacer estos resúmenes, digamos, de las experiencias, quiero contarles cómo fue lo que yo suponía que iba a ser muy desordenado. La verdad es que yo trabajé al principio con este cambio de lo físico a lo virtual. Yo doy una materia, más allá del nombre de la materia, me parece que esto es transversal, ¿no? El cambio ha sido transversal en todo sentido, en todas las materias. Pero lo particular que tiene mi materia, que es Publicidad 1, es que son alumnos ingresantes. Creo que todos los niveles tienen su dificultad, casi como un sello de identidad propia, ¿no? El nivel en el que yo trabajé es el nivel 1 en este cuatrimestre, que es Publicidad 1, como les decía. Entonces tengo todos alumnos ingresantes, lo que ustedes se pueden imaginar que genera mucha ansiedad, que son alumnos que vienen con altas expectativas, pero que a la vez tienen como muchísimos temores que después a medida que va sucediendo la cursada, esos temores se van limando, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar con todo eso, con todo ese bagaje y con cada uno de los alumnos. Yo siempre trabajo mucho, que me sirve muchísimo físicamente esto, porque es como que enseguida entiendo, voy comprendiendo las complejidades que se presentan en cada clase y los avances de cada alumno en términos físicos. Entonces, como yo trabajo mucho en esto y en la evaluación y en la evolución de cada uno de los alumnos, me pasaba que cuando dije, bueno, de forma virtual, ¿cómo hago para comprender esto? ¿No? Que los alumnos no se levanten, no se vayan, dejen la compu prendida, entiendan los contenidos, se entusiasmen, se apasionen por los temas. Bueno, yo tenía realmente muchas preguntas. Así que nada, no tuve más que aventurarme porque no había ninguna otra opción. Y como les decía en este resumen que yo hice, es el desafío que me parecía muy complejo de enfrentar, empezó a resultar mucho más homogéneo, digamos, como fácil de encarar, porque lo que vi es que muchos alumnos se interesaban muchísimo por la temática y eso los hacía sostenerse en el contenido. Entonces la experiencia resultaba fluida, entusiasmada, digamos, muy natural, como que elegían estar presentes, participar. Y eso, por ahí en la cursada física, se distraen hablando el uno con el otro. Entonces empecé a ver que había un montón de puntos a favor en esto de lo virtual que yo no tenía en lo físico, que era que la dispersión empezaba a licuarse, digamos, como que empezaba a desaparecer la dispersión, que yo suponía que iba a suceder más porque cada uno estaba en su casa, sino como que cada uno estaba muy enfocado y con curiosidad sobre la materia y también con ansias de conectarse con sus compañeros a nivel virtual. Entonces resultó muy, muy favorable. La evaluación entonces del proyecto integrador fue como una resultante, un punto pico, donde todos participaron y todos estaban escuchando. De hecho, lo que pasaba era que se comentaban unos a otros, si bien yo lo coordiné y era la idea, pasó que se comentaban cosas interesantes, digamos, contenidos sobre lo que había presentado el alumno antes y a la vez es como que trabajaban y evolucionaban el uno sobre el otro. Gracias por avisarme del minuto. Bueno, conclusión, la evaluación, las presentaciones fueron muy concisas, mantuvieron un ritmo estable y concentrado, eso me pareció fundamental. Los resultados con respecto al contenido fueron excelentes, los chicos realmente evolucionaron en cuanto a contenido y a mí me pareció una experiencia
que me llamó al desafío y estuvo buenísima la conclusión. Que les quiero leer otro texto que me parece que viene a cuento, que dice así: una crisis es un desborde del contenido sobre la forma, de la vida sobre el funcionar, como la imagen de un huevo que se parte para dejar asomarse al ave que nace, al pájaro que volará, a las yemas de una rama seca estallando para que el verde se muestre. Así, la imagen de la crisis es la de una ruptura, pero una ruptura por exceso, algo que entra donde no hay espacio, lo abre. Así que bueno, con esto quiero dejarles mi experiencia. Gracias por escuchar. Gracias a vos por participar, Muriel. Damos el paso ahora a Gustavo Cabrera. Gustavo, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿Me estás? buenas. escuchan? Van a dar Estoy yo la... también acá, Luján Martínez. Te había aclarado que nosotros hicimos una ponencia en común La, con Gustavo y aparecemos la van a dar separados. juntos. ¿La damos juntos? Sí, Sí. Nosotros Bien, somos... perfecto. ¿Arrancamos, Gus? ¿Estás de acuerdo? dale. Sí, Bueno, Yo silencio mi eh, micrófono para evitar el mayor ruido posible y háganlo compartido, no hay ningún problema. bárbaro, gracias. gracias. Nosotros, Gustavo y yo, Luján, somos docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, una universidad, nosotros tenemos sede en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, y tenemos una gran cantidad de estudiantes patagónicos, digamos. Por ahí eso se diferencia un poco de las exposiciones que escuchamos hasta ahora, que son de la Universidad de Palermo, y bueno, y nuestra universidad tiene otra realidad, es una universidad pública. Así que bueno, vamos a contar nuestra experiencia. Nosotros nos habíamos anotado en la Comisión 10 de Recursos Pedagógicos. Tenemos un texto que vamos a leer por una cuestión de tiempo, y vamos a relatar nuestra experiencia en la cátedra en el taller vertical de Morfología 1, que es como una 2 carreras, a diseño de interiores inmobiliario y arquitectura. En arquitectura es de primer año y diseño de interiores inmobiliario es de segundo. Así que leemos una parte, arranco yo, después sigue Gus y después hago yo una conclusión. Nuestra ponencia se llama De la materialidad a la virtualidad, potencialidades y limitaciones del espacio virtual en el taller vertical de Morfología 1. 2020, un plan que no fue. Aquel domingo 15 de marzo se nos paralizó el mundo. El virus del que escuchábamos noticias, pero nos era ajeno y lejano, había empezado a aproximarse, y con él venían cierres de fronteras, escuelas y universidades. Si bien la Universidad Nacional de Río Negro contaba con campus virtuales de hace años, donde las diferentes asignaturas colgábamos trabajos prácticos, lecturas, material de estudio, este siempre fue utilizado como complemento de la actividad presencial. En esa vorágine resolvimos, como premisa principal, que el taller de morfología estaría necesariamente atravesado por la situación, por el contexto. Las clases continuarían cada miércoles por la mañana. Mantendríamos la referencia de ese día y ese horario en la agenda como el día de Morfo. 130 estudiantes y 8 docentes seguiríamos en contacto, vinculados, conectados, comunicados. Fue así que decidimos darle forma a este nuevo espacio de enseñanza-aprendizaje, ideando una serie de actividades cortas, sencillas, posibles de hacer con lo que cada estudiante tuviera a mano. Su teléfono celular, para ser exactos. Poder leer un breve texto, reflexionar, observar, tomar una foto, compartirla en redes sociales. En un par de horas, la cuenta de Instagram de la cátedra se llenó de cielos. Cientos de historias celestes, turquesas, azules, limpias y luminosas. El 18 de marzo de 2020 inaugurábamos una forma, nueva para nosotros, de hacer docencia en el estudio de la forma. El taller vertical de morfología mantenía el espíritu y el carácter de la cátedra habitando un nuevo espacio. Gus. Hola, hola. Perdón, tenía apagado el micrófono. Ahí compartimos el Instagram de la cátedra porque pensamos que por ahí con las imágenes podían llegar a entender un poco más de qué se trata.
Ante la llegada del COVID-19, la primera impresión que tuvimos fue que se trataba de una medida preventiva que duraría un corto tiempo, pero lo que propusimos en esa situación fue un plan de contingencia como objetivo de mantener el contacto con nuestros estudiantes, muchos de ellos ingresantes, y avanzar sobre los temas que íbamos a ver. La primera pregunta que nos hicimos fue si debíamos seguir con el trabajo práctico que habíamos planeado o si por el contrario había que elaborar un TP acorde a las circunstancias. En la primera y única clase que habíamos tenido, habíamos presentado el TP1, cuyo eje es el color, pero la materialidad de la práctica pictórica que teníamos como hoja de ruta parecía inadecuada para una clase virtual, porque no podíamos ver a nuestros estudiantes pintar, ayudarlos a pensar las mezclas de los pigmentos y lo que considerábamos aún más complejo, solo podríamos ver sus trabajos mediados por el registro digital, con toda la pérdida que ello implica. Es por esto que decidimos suspender el trabajo con pigmentos y hacer actividades de fotografía, atendiendo a las competencias e intereses de nuestros estudiantes. Así es que pusimos el foco en las redes sociales, un espacio familiar a todos ellos que permitía tanto trabajar desde las posibilidades tecnológicas del dispositivo como desde su potencia comunicacional. Instagram se presentaba como un entorno de encuentro, interacción y socialización de imágenes con el que dinamizamos y complementamos los medios institucionales, el campus y los encuentros sincrónicos. En vez de pintar, los estudiantes realizaron composiciones con objetos y realizaron tomas fotográficas guiadas. Por medio de estas actividades analizaron las dimensiones tonales, el lugar del contraste en la percepción del espacio y la potencia del color en la configuración de estructuras compositivas. Nuestra apuesta en esta instancia fue sostener a los estudiantes con actividades que no los eyectaran, sin perder por ello la rigurosidad conceptual pertinente a la formación universitaria. De a poco fuimos tomando conciencia de que el regreso al aula no iba a ser tan próximo como habíamos imaginado, así que fuimos planificando un plan a mediano plazo. Decidimos sacar el máximo provecho a programas que los chicos sí tenían, como puede ser PowerPoint, considerando que eran ingresantes y que muchos no tenían manejo del software adecuado. Así que rediseñamos el trabajo práctico que habíamos iniciado, pero transformándolo totalmente para que pueda ser realizado en la bidimensión, siendo que lo que siempre se trabajó en morfología ha sido en este espacio la tridimensión. Lu, hice una síntesis ahí de esa parte, volvemos al cierre. Sí, habíamos hecho una conclusión, ¿puedo leerla rapidito? Por ahí me excedo en el minuto. Dice, concluido el primer cuatrimestre, podemos afirmar que el desafío ha sido superado, aunque aún nos queda mucho por aprender. Sin embargo, es necesario destacar que en nuestra experiencia, el ejercicio de la virtualidad es una práctica frente a la emergencia, un paliativo necesario para continuar con los procesos pedagógicos institucionales. Creemos que por medio de estas estrategias diversas hemos conseguido que este proceso siga siendo productivo para los estudiantes, pero no podemos ignorar que se trata de otro tipo de dinámica, que no suple el espacio del aula. El taller vertical se constituye como un espacio de encuentro, discusión y vínculo con la forma, que requiere del contacto físico con la materialidad, donde priman los sentidos y la experiencia física. Es por ello que nuestras expectativas están puestas en el momento en que se habilita el retorno al aula taller. Creemos que las dinámicas que allí tienen lugar nos permitirán realizar un proceso de síntesis que catalice las exploraciones que hemos instrumentado en la virtualidad. Esto puede suceder a fines de este año o el año próximo, pero sabemos que es el momento anhelado por docentes y estudiantes que valoramos la cotidianidad matérica y el encuentro con el otro que hacen singular a esta modalidad de trabajo milenaria, invaluable e insustituible, el taller. Hasta ahí fue nuestra exposición. Muchas gracias. Ahí Gustavo les está contestando. Sí, en el Instagram están la mayoría de los trabajos subidos, en las historias destacadas hay también procesos de los estudiantes semanales. Y igual el Instagram es un complemento al campus bimodal, que es donde tenemos todos los trabajos subidos, las entregas, las tareas, los encuentros. Pero bueno, trabajamos en esas dos instancias. Bárbaro, les agradezco. Gracias Luján, gracias Gustavo. El siguiente expositor es Cintia Fernández García. Cintia, ¿estás? Hola.
¿Ahí me Hola escuchan? Cintia, ¿qué tal? ¿Qué Se te escucha tal? perfecto. Perfecto, estaba probando la conexión de nuevo porque en un momento se me cortaba. Así que perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan. Primero, buenos Sí, días a obvio. todos. Y bueno, yo soy docente de la Universidad de Palermo. Doy clases hace un tiempo de comunicación en el marco de la carrera de moda. Y bueno, y un poco frente a esta propuesta y hablando sobre la evaluación de los aprendizajes y particularmente los recursos pedagógicos, como le pasó a mucha gente, y a muchos de los que estamos acá en esta charla, es lo que planificamos en febrero tuvo que tener un reajuste o un cambio o una adaptación un tanto veloz, porque bueno, a todos nos sorprendió. Incluso yo di días antes de la cuarentena oficial, digamos, la primera, ya ni me acuerdo cuándo fue, allá por el 10 y tanto de marzo, una charla abierta en la universidad en la que estuvo un montón de gente, no solo en mi, sino en muchos otros respecto a la comunicación en nuevos negocios de moda. Y la verdad que era un momento en el que estábamos todos como muy entusiastas de lo que venía y del cuatrimestre y etcétera, y de pronto fue como, bueno, a ver, barajar y dar de nuevo. ¿Qué pasó particularmente? Y quiero poner un poco en contexto esto. ¿Qué pasó particularmente con mi comisión? Si bien son muchos alumnos que ya vienen cursando en esta facultad, muchos son extranjeros. Entonces, en el primer tiempo, cuando esto no se terminaba de definir cómo iba a ser, si no por la universidad, sino por las disposiciones nacionales, qué iba a pasar con lo presencial, con lo virtual, etcétera, muchos empezaron también a regresar a sus países en el marco de conseguir vuelos sanitarios, complejidades que de pronto se presentaron y había que contener un poco, porque también son chicos que son muy emprendedores y muy autogestivos, etcétera, pero también son muy jóvenes. Sobre todo en mi cursada promediaban entre los 19 y 23 años como mucho. Entonces, bueno, eso fue también hacer un aporte desde la contención emocional, desde lo virtual, porque no es lo mismo cuando uno tiene el manejo presencial en ser cálido y demás, bueno, y sobre todo quienes no dábamos materias, yo no daba materias en formato online. Sí he tomado cursos, etcétera, pero distinto es asistir y acompañar a otro en materia de educación y en materia de aprendizaje sobre todo. Entonces, de pronto, como que en las primeras semanas, o las primeras, no sé, los primeros 15 días, fue una situación de que todos nos tuvimos que adaptar y con también las complejidades técnicas que esto representa respecto a, hay lugares del país incluso, y no me quiero ir muy lejos, tipo a 40, 50 kilómetros de la capital federal, en la que incluso también en Capital Federal no hay una buena conexión a internet, tanta gente en un mismo domicilio utilizando la conexión también hacia, bueno, padres, hermanos, etcétera, todo el mundo escolarizándose y intentando trabajar también desde sus domicilios, hacia que también las plataformas, no solo Blackboard, que es la que utiliza la Universidad de Palermo, sino otras, porque también tengo niños que están escolarizados y están utilizando otras plataformas. Bueno, todo eso hizo como todos tuviésemos que empezar a organizar y a pensar un poco, bueno, no vamos a poder compartir pantalla, pero sí compartimos un link y un video, o empezar a explorar otras formas en las que no solo convive la parte educativa, sino también la vida misma. Digamos, no está la institución físicamente presente en la que nosotros vamos y nos cerramos en un aula y el resto queda por fuera, digamos. Acá era convivir con la vida cotidiana de los chicos, incluso también la de los docentes. Así todo pudimos hacer una invitación a una diseñadora de modas, a que pueda charlar un poco también cómo estaba reformulando su negocio a través de lo virtual y empezar a utilizar otros recursos y sobre todo que por suerte y sobre todo, bueno, en moda hay mucho material, pero no había que dejar de pensar en el
contenido y eje teórico. Entonces ahí empezamos a tomar conciencia o empecé a poner en valor nuevamente algo que parecía muy efímero, pero que de pronto se tornó muy importante, o a los chicos por ahí les costaba dimensionar en otras clases por ahí presenciales, en las que, bueno, claramente yo con mi corazón y con mi formación como licenciada en Ciencias de la Comunicación, era, bueno, me lo dice porque le gusta, pero empezaron a entender lo clave de la comunicación entre las personas, entre las organizaciones, entre públicas y privadas, digo, o colectivos en general, otros espacios, y todas las actividades que todos los actores, en general sociales, emprendemos a diario y que implican la comunicación. Y ahí empezamos a reformular y a hablar de nuevo de cómo hacer para distinguirnos en el marco de tanta virtualidad, porque de pronto a muchos les habrá pasado que los han invitado a muchas jornadas, a vivos por Instagram, Facebook, contenido digital, blogs, o sea, como una explosión nuevamente, y esta avidez de informar, consumir, etcétera, como un montón de cuestiones que se volvieron a poner como arriba de la mesa y empezar a, bueno, a no perder el foco de qué es lo que queremos comunicar, y ir como a lo primario nuevamente. Pasó algo interesante que fue como retomar bases. Ahora, me están avisando que quedó un minuto. Ahora también lo que pasó fue pensar en conjunto con los chicos qué otras formas de comunicación podíamos encarar por fuera de la virtualidad. Entonces empezaron a aparecer cosas muy interesantes y empezamos a buscar experiencias en el extranjero, en el exterior, respecto a la comunicación en general también, sobre todo en publicidad, en tipos, en formatos de nuevos negocios. Bueno, fue como una adaptación grande y rápida. Los chicos se adaptaron muy bien, pero fue de una demanda entre ser creativo y lograr una interacción con calidez humana desde la virtualidad. Y bueno, ya un recorrido interesante sobre la lectura de medios, la selección abierta respecto para ellos de videos o audios referentes, que tomasen ellos como referentes en oratoria, y dejar de pensarse como consumidores, que eso es algo que trabajamos diariamente, a pensarse como creadores. Entonces ese fue el acompañamiento que intenté dar este cuatrimestre, bueno, distinto, y me fui dando cuenta que necesitan un acompañamiento importante también en respecto a lo emocional, digamos, ¿no? Para encontrarse motivados. Genial, Cintia, gracias por tu experiencia, por tu material. El siguiente expositor es Carla Ferrari. Muchas gracias. Ay, yo voy a compartir video. Hola a todos. Muy bien. Si ¿Cómo compartís andan? video, quito la placa, así el resto de los expositores te pueden ver, Carla. Yo silencio mi micrófono. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Carla Ferrari. Acá justamente me están diciendo que la conexión no es buena, así que si se corta el video es por eso. Esta es la ley de Murphy, justo cuando me tocó a mí. Bueno, les cuento un poco. Yo soy docente de la Universidad de Palermo, de la Universidad Nacional de las Artes, y esta experiencia del paso de la presencialidad a la virtualidad me agarró, como a todos, así de manera imprevista. Particularmente nosotros ya habíamos arrancado en la Universidad de Palermo las clases, habíamos estado 15 días. Yo había planteado mi trabajo práctico final integrador, que trabajo desde el comienzo. La materia que yo doy en la Universidad de Palermo es Taller de Reflexión Artística 2, que es Historia del Arte, que abarca desde lo que es la prehistoria hasta toda la Edad Media. Particularmente mi trabajo práctico final
dentro de una carrera de diseño, de la Universidad de Diseño, es la materia teórica de las pocas que tienen, y particularmente no es la que quieren demasiado, sobre todo cuando cursan. Después terminan como les cae la fichita de que es importantísimo lo que es el arte en sí. Y particularmente hace 5 años empecé a trabajar con un trabajo integrador final en donde hago un relevamiento de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, y ellos tienen que rever, sobre todo los conceptos más que nada de Grecia y Roma, elementos arquitectónicos dentro de edificios en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y particularmente hago un recorrido dentro de lo que es el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que particularmente bajo este entorno de pandemia se me dificultó. En un primer momento no decidí cambiar, porque siempre con esta esperanza de vamos a volver, no volvimos nunca a la presencialidad, y se planteó el tema de, bueno, particularmente lo hablé con los chicos, y el trabajo práctico integrador final continuó, y hubo otras variantes, y la verdad que un poco la idea de este trabajo práctico es que los chicos vean y vivencien lo que es la historia, que dentro de la virtualidad se complicó un poco, pero fue muy interesante cómo se abrieron una gran cantidad de sitios, estas visitas virtuales a lugares y demás, así que pudimos viajar a Grecia, a Egipto. Dentro de lo malo de la pandemia y el hecho que también yo tengo muchos alumnos latinoamericanos y que se planteaban, sobre todo en el primer mes, esto de que los padres los requerían en sus países, y me pasó con alumnas que me decían, profe, no voy a estar en clase porque tengo un vuelo humanitario, y como que fue muy fuerte esas cosas que uno nunca piensa que puede llegar a pasar. Pero bueno, lo importante me parece que pudimos desarrollarlo a pesar de, como decían todos los que estuvieron exponiendo ahora, las dificultades técnicas, el tema de poder, dentro de la Universidad de Palermo había un campus, yo ya tenía armada la materia dentro del campus virtual, pero nunca había hecho las clases vía cámara. Yo soy la chica anti-selfie y fue todo un desafío para mí exponer. Y bueno, sobrellevar los temas de la conectividad, que son cosas que nos exceden, y la verdad que con los alumnos se planteó un tema de camaradería, de que si a mí se me caía la conexión y no podía compartir los archivos, los chicos los ponía como presentadores y lo hacían ellos. La verdad que a pesar de todo lo malo, fue un muy buen cierre de cursada. Les dio como muchas ganas de salir y explorar, sobre todo cuando hicieron las exposiciones orales de los distintos edificios, y de conocer y visitar Buenos Aires y su gran acervo arquitectónico que tienen, y ser un poco de turistas dentro de lo que es Buenos Aires, ¿no? Que uno a veces muchas veces viaja y se recorre todo, y acá no lo hace. Y bueno, un poco para darle un poquito más de emoción, diríamos, a una materia que ellos dentro de la carrera de diseño no les interesa, este entorno de hacer este viaje a través del tiempo dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que no lo pudimos hacer presencialmente, se pudo realizar, y la verdad que destaco la predisposición de los alumnos para lo que es la virtualidad. Trabajaron muy bien. Si quieren, se puede ver dentro de lo que es la Universidad de Palermo, hay un blog por materias y están los trabajos subidos dentro de lo que es el blog de mi materia, Carla Ferrari,
Y siempre lo que yo les hacía, les pedía era que hicieran, sobre todo son alumnos de diseño, que hicieran una colaboración con un pequeño folleto y hasta algunos dentro de la virtualidad también lo han realizado. Así que la verdad que fue una experiencia que en un primer momento fue como un cachetazo así de cambio y después pudimos cerrarlo de la mejor manera posible. Así que gracias. Gracias a vos, Carla, gracias por la experiencia. El siguiente expositor es María Lucrecia Galás. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola tardes. Lucrecia, ¿cómo estás? Te ¿Me escuchan consulto, ¿vas a bien? usar cámara? Se te Sí, escucha voy a usar perfecto. la cámara. Ah, Bien, perfecto, bien. yo para saber Ahí, si pongo la placa de fondo o no, solamente eso. un segundo. A ver. ¿Ahí me pueden ver? Ahí está cargando, sí, se te ve y se te escucha Bueno, perfecto. Yo silencio el dale, micrófono. dale, muy amable, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Lucrecia Galás. Soy docente en la Universidad de Palermo de la materia Taller de Moda 2, que es moldería base, para alumnos de la carrera de diseño de modas y hay algunos de otras carreras afín a moda. Bueno, mi ponencia, en realidad yo hice un breve escrito sobre el devenir hacia lo virtual, se llama, y tiene mucho que ver con lo que habló Gustavo y Luján. Encontré ciertas similitudes también con lo que dijo Muriel. Así que, bueno, yo les voy a compartir mi experiencia personal. Como ya les dije, esta materia es moldería y es una materia práctica, es una materia de un contacto, de dibujar, de armar los patrones de moldes, para luego cortar y coser. Nosotros usamos mucho el taller en la sede de Jean Jaurès. Así que también la idea de activar la cámara era para mostrarles, este es mi taller. Yo acá me monté no sé si se llega a ver, un pizarrón, tengo mis máquinas de coser. Entonces las clases las hacía lo más en simultáneo posible con los alumnos. Una cosa a favor que encontré, como decía, me parece que Muriel lo dijo, los chicos se conectaban mucho más. En las clases por ahí, como esta cosa de que, bueno, nos vemos, todos los lunes nos vamos a ver, quizá a veces se ralentizaba, pero acá como era un encuentro semanal virtual, notaba mucha más presencia, más inquietudes, más preguntas por parte de los chicos, y lo hacíamos de esta manera. Yo trazaba el molde en el pizarrón, como lo hago en la clase, y ellos en sus casas lo hacían en simultáneo, pedía que activaran la cámara, el micrófono, y me decían qué es lo que estaban haciendo, qué dificultades tenían, les pasaba la bibliografía por este medio, por Blackboard, o también, por supuesto, tuve que activar otras vías de comunicación, como el WhatsApp, armaron un grupo los chicos, entonces por ahí les pasaba la bibliografía o me consultaban, pero siento que en cuanto a la recepción fue muy favorable el tema. Yo lo único que encuentro, en mi caso personal, difícil de la clase remota es esta cosa de no poder vernos en persona, de no poder ver el trabajo, el tangible, ¿no? De poder, esa pasada por las mesas, de ver qué es lo que estás haciendo, el trazado, la regla, ese tipo de cosas es a mí lo que extrañé muchísimo del cuatrimestre. Pero bueno, me adapté, usé la creatividad, como también dijeron, es lo que nos pasa, es lo que nos toca, es lo que tenemos. La plataforma Blackboard a mí me pareció espectacular, porque uno no puede dejar de comparar, dar en otros lugares, a veces hay que remar mucho más en cuanto a la forma de la con los alumnos. Esto es sencillo, es fácil, didáctico, entregan. Nunca tuve problema bueno, gracias a Dios yo estoy en el interior ahora, nunca tuve problema de que se me colgara internet. Las clases fueron bien, los alumnos se entregaron en tiempo y forma, los trabajos son de una calidad
que no encuentro diferencia con alumnos, digamos, del año pasado, de las clases presenciales. Creo que este es un camino de ida, la virtualidad, esta cuestión de dar clases remotas, pero no sustituye la clase presencial. Yo estaba pensando, cuando escuchaba y antes de dar mi ponencia, si hay una materia que no se yo no me imaginaba que podía ser virtual, es moldería, como tantas otras seguramente, ¿no? Porque moldería tiene esto del cuerpo, tiene lo de la tridimensión, de hacemos el molde, lo cortamos, lo cosemos y lo probamos en el cuerpo, y bueno, necesitamos el contacto. Quizá en la mayoría de las materias, pero bueno, esta a mí me parece como algo tan práctico. Pero bueno, acá estamos, es lo que nos toca y creo que sí, que es un camino de ida, que quizá podamos alternar clases presenciales, y clases remotas. Pero bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Tuve una buena aceptación. Creo que los alumnos hicimos una evaluación final después y cada uno hizo como su aporte de la experiencia. Y era algo impensado, porque cuando arrancó, yo la breve descripción que hice en el devenir, hice referencia, ya redondeo, hice referencia a, bueno, que empezaron las clases, tuvimos 2 clases y en mi caso los lunes, un lunes, otro lunes, y el fin de semana, el domingo a la madrugada, bueno, que se suspendían las clases por un tiempo indeterminado, y con eso mensajes, mail de los alumnos de cómo sigue, qué pasa, qué esto y qué el otro, y bueno, y no sé, creo que a los 15 días ya activamos y arrancamos. Y para mí fue como estar en la clase. Para mí mi taller y la recepción de los alumnos ahí en la pantalla, como están ustedes ahora, era como estar en la clase. O por lo menos lo sentí así y traté de transmitir esa aura para que sea algo placentero para todos. Así que bueno, esta es mi experiencia y espero, bueno, seguir escuchando a los demás. Todo muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vos, María Lucrecia. El siguiente expositor es Luciana González. Hola, buenas tardes. ¿Me ¿Qué escuchan tal, bien? Luciana? Buenas tardes. Sí, Bueno, se escucha perfecto. perfecto. Bueno, yo soy Luciana González, soy docente este cuatrimestre en la Universidad de Palermo de Dirección de Arte Cinematográfica 3 y de Escenografía y Vestuario. 2 asignaturas muy prácticas con proyectos integradores vinculados a un cortometraje. Así que bueno, mi experiencia como docente, sobre todo al comienzo de la cursada, fue muy trastabillada, tuve muchos problemas técnicos. Tardé como 1 mes y medio en poder sumarme al Blackboard, pero bueno, después de todo eso y logrado eso, ese objetivo, las clases tomaron cierta normalidad. Así que mi reflexión pasa por la percepción del espacio que ocupamos en la cursada virtual, ¿no? Cómo percibimos el espacio en el que habitamos en cuarentena, el mínimo espacio exterior que podemos transitar, el espacio semanal que ocupamos en el aula virtual y el espacio que tenemos que diseñar para la representación de nuestra historia en un cortometraje, ¿no? Entonces, pensar este espacio como desdoblado en estos tantos espacios, para poder empezar a reflexionar de alguna manera sobre todo esto que pasó. Al principio no sabía muy bien por dónde encarar la reflexión, porque tenía como toda la vivencia muy encima, pero creo que por aquí este es el camino, ¿no? Pensar en el espacio. Bueno, primero también aclarar que el quehacer audiovisual requiere trabajar en equipo, en un mismo espacio-tiempo, ¿sí? Es obvio, pero lo presencial, lo material, lo palpable de nuestra profesión dentro del ámbito académico es irreemplazable, ¿sí?
Al abandonar el estado presencial de la cursada, este aspecto, bueno, fue imposible de cubrir y afectó de manera directa al proyecto integrador de las asignaturas que, bueno, que ya les mencioné antes. Pero bueno, todo tiene solución. Entonces, vinculamos la asignatura al campo profesional en cuanto anteproyecto de un proyecto audiovisual, ¿sí? Profundizando aspectos fundamentales de la comunicación en la etapa de diseño del espacio de representación. También pudimos corroborar que, en caso de volver a las clases presenciales, con realizar una escena de un cortometraje basta para responder a los contenidos de las asignaturas, en lugar de un cortometraje completo. Para entender esto es importante remarcar que la realización de un cortometraje completo requiere que la mayoría de los integrantes del equipo estén concentrados en aspectos que, si bien están relacionados con la dirección de arte o la escenografía, no son específicos del área. Y por esta razón, muchos estudiantes, estando en el tercer año de su carrera o cuarto año de su carrera, nunca profundizaron estos aspectos de manera individual. Y eso para muchos fue innovador. Bueno, es así como, no sé, fueron puestos en valor los contenidos relacionados al emplazamiento del espacio escénico a través de los elementos escenográficos y al desarrollo de plantas de decorado a escala. También valoramos la importancia de dibujar bocetos de color y figurín, cosas que no estaban valoradas anteriormente porque todas las energías estaban concentradas en desarrollar el cortometraje completo. Bueno, también un aspecto que me pareció importante, aprovechar este tema de la virtualidad para poner en valor los aspectos prácticos y concretos de la dirección de arte y la escenografía, ¿sí? Vislumbrando apenas la realidad del mundo audiovisual de nuestra región. Usé para esto el recurso de la visualización de fragmentos audiovisuales de producción nacional, donde buscamos los recursos económicos y humanos implícitos en una producción audiovisual, o teatral, o cinematográfica, contemporánea o clásica. Ni hablar de la crisis que atraviesa el sector hace varios años, profundizada por la pandemia. Bueno, y en esto de buscar motivaciones, también, bueno, invité en 2 oportunidades a una vestuarista argentina que trabaja en producciones nacionales a dar una charla, por ejemplo. Bueno, en esto de buscar estímulos para que mis estudiantes enriquezcan los contenidos de su trabajo, tanto grupales como personales, encontré el recurso de problematizar un fragmento audiovisual, encontrar en él la pregunta disparadora para el tema del día o para profundizar algún contenido, y a la vez que es un ejemplo del uso de algún recurso estético o técnico, es un problema a resolver desde la perspectiva del diseño espacial o del vestuario en función de una historia. Recurrí a algunas acciones de aprendizaje colaborativo, como, no sé, armar un muro en Padlet, ¿sí? Donde ellos colgaban sus bocetos y después hacían como es un comentario significativo en los bocetos ajenos, ¿sí? Todo eso, ponerlo en común en la clase, fue muy enriquecedor. Otro ejemplo fue que cada estudiante ofrezca como locación para la realización del cortometraje una porción del espacio que habitan en cuarentena, ¿sí? Un ambiente de su casa, una esquina de una habitación, un pasillo, cumpliendo con requisitos y pautas de comunicación, como por ejemplo plantas a escala, emplazamientos de elementos escenográficos, acceso. Esta acción permitió visualizar la diversidad de opciones que manejamos al momento de seleccionar una locación para proponer un espacio de representación en función a una historia, y a su vez que agudiza la búsqueda de un estilo propio en la representación, obliga de alguna manera a que todos los integrantes del equipo realicen esta práctica más allá del rol y la responsabilidad que hayan tomado para realizar el cortometraje. Y esto fue muy positivo porque cada estudiante digitalizó sus trabajos preliminares y recibía dentro de su dispositivo el dibujo del otro, y eso mantuvo una concentración diferente a lo que es lo presencial, y esto que también otros profes habían planteado.
Así que fue una experiencia muy enriquecedora y creo que tuvimos la oportunidad de que nuestros trabajos sean también más reflexivos y más concentrados en aspectos particulares de las asignaturas que en lo presencial están como en un plano, en un segundo plano, o muchos estudiantes no tienen en cuenta. Así que para mí fue enriquecedor en ese sentido. Muchas Bueno, gracias, bien, Luciana. a ustedes. El siguiente expositor es Patricia Jurkovic. Hola a todos, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, Patricia, gracias. Bueno, ¿cómo estás, Damián? Gracias, gracias. Hola a todos, yo voy a dividir un poco la presentación, que obviamente va a ser breve. Primero en las variables blandas, en lo que yo entiendo que los alumnos y los profesores pusimos desde el alma, así para sintetizarlo, y después voy a contar un poquito cuál es el proyecto integrador y obviamente cómo ellos tuvieron que trabajarlo en este contexto. Desde lo primero se habló de muchas cosas, para no ser redundante, pero quiero rescatar un poco que tanto lo que la contención que tuvimos que darle, o que tuve que darle yo a ellos, se transformó en una forma de trabajo inesperada. La verdad que en muchos años académicos, muchísimos, inclusive dictando online, yo viví con los alumnos experiencias muy especiales, desde escribirme los fines de semana, uno por demás. Yo creo que muchos de los profesores dimos, y no me arrepiento, todo lo contrario, por demás, porque se notaba que, como dijeron algunos por ahí, no estaban del otro lado las caras en el aula. Esto generó en ellos también un nivel de compromiso muy fuerte, con lo cual el proyecto, del cual voy a hablar más adelante, se transformó, les diría que inclusive en algunos alumnos, en una cuestión hasta obsesiva, donde escribían para ver si estaba bien, el monitoreo fue constante. Por supuesto que lo remoto tiene esta cuestión, me incluyo, yo tuve que cambiar la computadora, lo cual no tenía previsto para nada en mi año académico y profesional, pero bueno, estamos obligados a todo esto, ¿no? Entonces rescataría que la contención, que siempre es importante en el aula, pero acá creo que se manifestó mucho más en los procesos afectivos, en seguirlos a ellos de a uno, sin horarios, sin tiempos, porque bueno, esto es lo que se necesitaba y esto generó, como todo, y también pasa en las empresas, una devolución grande, ¿no? Eso por un lado. Dictando yo materias online, igual sigo insistiendo que no tiene nada que ver con la vida y con la materia remota, porque yo a mis alumnos online los veo una vez por año en el final, nada más por cámara. Todo lo demás es escrito. Y acá, no, acá creo que se han generado otras cuestiones. Inclusive ellos han tenido acceso a un chat, a un mail del profesor, que muchas veces uno en el aula real no lo da por distintos motivos. Muy satisfactorio por mi parte, devoluciones impresionantes afectivas por parte de ellos, así que creo que fue una experiencia muy buena en términos de aprendizaje y de recursos para ellos y para los profes. Y después de lo que fue el proyecto integrador, ellos tenían que ubicarse como consultores, tomar una empresa de consumo masivo de servicios y trabajar distintas cuestiones que arman una campaña institucional. Por supuesto que al principio fue difícil, porque aparte yo les pido siempre que lean los diarios, entonces en esta vida remota, si leer un diario en la vida natural es complicado, pero bueno, tuvieron que meterse por internet, tuvieron que armar un análisis de contexto. Para muchos el coronavirus, si rescatamos algo de esto, y la pandemia ayudó a entender cuánto están haciendo las empresas desde lo institucional, generar creatividad, muchas veces impensada, dando charlas, bueno, todo lo que uno va viendo día a día, y tuvieron que ir trabajando 8 o 9 puntos. Y bien, la verdad que les costó al principio porque entender un análisis contextual, y cuando son alumnos, como decía una profesora, jóvenes de 19 a 23 años, ver qué pasa en el mundo con una empresa de consumo masivo, qué sé yo, con Arcor, acá, afuera, en este contexto, es muy complicado.
lograron vencer el primer punto, que era el análisis de contexto, que siempre les cuesta mucho a todos. Yo no les aflojé en ese sentido, los acompañé todo lo que pude y lo lograron. Hicieron análisis contextuales de bancos, de consumo masivo, de empresas de servicios, y después, bueno, aplicaron todos los puntos que se pidieron. La verdad que son trabajos, también rescato lo que dijo otra profesora, que no tienen nada que envidiarle a los presenciales, y diría que hasta lo contrario, por demás, por demás, por demás los pitching, sí los acompañé mucho en el oral. Este es un tema importante, los alumnos en general no abren cámara y micro. Yo doy en otras universidades, refuerzo lo bueno que es Blackboard por lejos, porque me toca dar con Adobe y otras más. No es tan sencillo, de hecho a veces uno termina con Google Meeting porque no quiere perder la clase. Blackboard para mí es de las mejores plataformas. Y bueno, en este caso ellos tuvieron realmente que meterse a practicar oral, y yo les pedía que habiliten cámara y micrófono, ya que aparte este tipo de plataforma lo permite. Entonces llegaron a un 50%, a los que eran muy tímidos o no querían ser vistos, bueno, tuvieron que activar esto. Y como este tipo de proyecto de integración pide, demanda un poco, y me parece perfecto, porque es la esencia del proyecto, lo oral, la oralidad, bueno, tuvieron que trabajar en eso, y por supuesto que los acompañé todo lo que pude. Hubo muchas clases de práctica sin perder el contenido de la materia, en donde terminaron realmente en 10 minutos con un PowerPoint también muy limpito, en su identidad visual, con Canva, digamos, muy bien armado. Generaron muy buenas exposiciones. Esto es por mi parte lo que tengo para aportarles, sin más demora. Así que puedo cerrar si quieren con esto. Y bueno, me parece que hemos aprendido todos en este escenario. Te dejo, Bárbaro, Damián, Patricia, si querés. muchísimas gracias por todo. No, de nada, por favor. Cierro El siguiente micrófono. expositor, sí, muchas gracias. El siguiente expositor es Andrea Mardiquian. Andrea, tenés el micrófono activo. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, Andrea, te escucho. Bueno, ¿puedo usar la Sí, cámara? perfecto. Bueno, la Sí, activo yo, obvio, ¿no? yo quito la placa. Ok, perfecto. ¿Ahí me ven? Vos activas todo, tal cual. Se te ve. Bueno, Silencio mi micrófono para no generar ruido y todo el tiempo. perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Me puedo encontrar con muchas de las cosas que han dicho mis compañeros, mis colegas, así que no voy a repetir sobre eso. Yo, en realidad, más que de la evaluación, lo que quería era hablar del aprendizaje, ¿no? Que es algo que, por lo menos en mí, tuvo mucho valor en este tiempo, porque yo me sentí al mismo tiempo aprendiendo y también enseñando en algo que para mí era un cuerpo exterior bastante extraño, que era la tecnología, y que se me volvió parte de mi cotidiano y de mi mundo. Y justo en este tránsito me encontré con un texto de Gilles Deleuze, que se llama, un libro que se llama En medio de Spinoza, que empecé a leer y saqué unos pequeños fragmentos para compartírselos. No tengo muchas reflexiones acabadas sobre lo que estamos transitando, porque en principio lo estamos transitando, así que seguramente las reflexiones vendrán cuando podamos tomar un poco más de distancia. Pero creo que también nos interpelar qué significa aprender y qué significa enseñar. El texto es muy breve, lo leo tal cual. Él dice, ¿qué quiere decir no sé nadar? Bueno, ustedes comprenden, aquí no se trata de matemáticas. Alguien que no sabe nadar es alguien que no comprende nada. ¿De qué? No comprende nada del movimiento de una ola. ¿Qué quiere decir esto? Entra en el agua y para empezar entra mal, ¿no?
Hablo de esto porque yo nado muy, muy mal. ¿Qué quiere decir que entra mal en el agua? Ustedes comprenden, uno está constantemente reducido a esperar el efecto del cuerpo exterior sobre el propio, es decir, el efecto de la ola sobre el propio. Un poco es lo que me pasó al principio de la cursada, ¿no? Había un cuerpo exterior ahí y yo estaba muy esperando qué podíamos hacer entre los dos y esperando un poco el efecto de él sobre mí. Primero porque esa tecnología ha invadido el espacio más privado que tengo, que es mi hogar. Entonces, el efecto era no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Adelanto un poquito el texto y dice, si espero este efecto del cuerpo exterior, dice Deleuze, seguramente estoy triste, ¿no? El efecto de la espera. Un recurso con lo que estoy hecho, me entristezco, y entonces jamás esperen, no hay que esperar nada. Spinoza también ha dicho cosas sobre esto. No tengan esperanzas. Al mismo tiempo, Spinoza es lo contrario de un mundo desesperado. Pero en la esperanza encontrarán siempre un núcleo de tristeza, la conjura de la tristeza. La alegría de la esperanza es una artimaña de la tristeza. Es decir, se trata de la mala alegría. Y un poco el acontecimiento de la espera, en estos momentos en los que vivimos, siendo alumnos, docentes, personas, es algo que está totalmente en juego, incluso, y creo yo, durante un tiempo muy largo. Espera de la flexibilización, espera de la nueva cuarentena, espera de la vacuna, la espera, ¿no? La espera es algo que hoy se nos pone en juego. Y también la espera estaba unida a las expectativas que cada uno traía en el inicio del cuatrimestre y que terminó reformulando, como muchos colegas decían, a lo largo del cuatrimestre. Entonces, Deleuze sigue diciendo, bueno, en fin, entro en el agua, me moja, entonces me contraigo, recibo una ola en plena cara, empiezo a dar gritos, me ahogo, llega otra, me revuelco, ruedo, grotesco. Además, entonces viene a añadirse a esto la tristeza del ridículo. Un poco yo también me sentí al principio así, en relación a este cuerpo externo que era la tecnología, ¿no? Probando, desprobando, preguntando, consultando, tomando las clases que nos daban en la universidad, haciendo pruebas pilotos con mis alumnos, los cité un día antes de empezar la cursada para ver si podía conectarme con la tecnología. Y en algún punto también tuve que afrontar la idea de ridículo frente a ellos, porque muchas de las cosas que resolví en Blackboard las resolví gracias a ellos. Entonces sigue Deleuze diciendo, ¿qué es lo que hice? Viví sobre un ritmo en el que esperaba perpetuamente el efecto del cuerpo exterior sobre el mío, llamado cuerpo al mar, ¿no? Esperaba el efecto. Podía tener alegrías, claro, tenía pequeñas alegrías, qué divertido, has visto qué bella ola, la vencí, esta vez no me revolcó. Todos pasamos por esto y aprendemos lo que sea. Es un análisis de lo que significa aprender. Aprender es eso. ¿Pero qué es el aprendizaje? Empezar poco a poco a seleccionar, dice Deleuze. ¿Qué es saber? Es saber que un cuerpo tiene aspectos. Se trata ciertamente de organizar el encuentro. Aprender es siempre organizar el encuentro. Y esa es un poco la síntesis de lo que fue para mí este primer cuatrimestre. Un encuentro que necesitó una nueva organización, una nueva selección de materiales, pero sin embargo el encuentro nos hace pensar que de la única manera que podemos seguir resistiendo es a través del encuentro, sea cual sea la manera, presencial, remota, pero
el encuentro es lo que de alguna manera nos produce la posibilidad de aprender y de enseñar. Con eso me quedo en este cuatrimestre. Ya estoy... Bárbaro, Andrea. Bárbaro. Bueno. Creo que a Gracias. todos nos gustó el concepto de la ola. Vi ahí un par de mensajes de chat que estaban todos de acuerdo. Es una hermosa metáfora, ¿no? Que bueno, que además tiene que ver con que todos hemos experimentado alguna vez esa experiencia en el mar y bueno, tomarla como para el cotidiano. Tal cual. Bien. Muchas gracias. Gracias por la... Andrea fue la última expositora de esta comisión. Ahora iniciamos el cierre a cargo de María Elena Onofre, académica de la Facultad de Diseño y Comunicación. María Elena. Hola, ¿me escuchan? Te escucho perfecto. Yo voy a silenciar mi micrófono. Genial. Bueno, buenos días a todos. En principio quería agradecer a Carlos, a Damián, a todo el equipo este espacio de encuentro que nos viene súper bien en este momento de no habernos visto en todo el cuatrimestre y además lo rico que es el espacio del Foro de Cátedras Innovadoras. Como conclusión de lo que he escuchado, que ha sido sumamente enriquecedor, podríamos atravesar ciertos aspectos referidos en principio a la evaluación. La mayoría de los docentes que hablaron y se pronunciaron sobre la evaluación concluyeron que el desarrollo tanto de las cursadas como de los trabajos logrados fue muy enriquecedor y que además los estudiantes se concentraron más, pusieron más foco en los objetivos, en los contenidos. Por lo tanto, este nuevo formato, esto que nos atravesó de repente, generó desde el punto de vista de la evaluación resultados positivos. Desde el punto de vista de los recursos, en todos los casos, en la mayoría, estamos hablando de cómo apelamos los docentes a la creatividad, ¿no? Con sus aspectos más centrales que son la fluidez, la flexibilidad, la adaptabilidad, la elaboración y la originalidad. Todos los testimonios que hemos escuchado atraviesan en alguna etapa, en algún eje, alguno de los aspectos centrales de la creatividad, que además tiene como característica propia el poder generar resultados a partir de las limitaciones, ¿no? Cómo yo genero algo original, próspero y positivo a partir de las limitaciones que se nos presentan. El desafío fue muy particular, específicamente para las materias proyectuales, ¿no? Recordando en el caso de Gustavo y de Luján, de la Universidad Nacional de Río Negro, el caso particular de Lucrecia, que daba taller de modas 2, Luciana, todos atravesaron momentos en los que tuvieron que definir nuevos recursos para poder optimizar este transitar desde lo presencial a lo virtual. Otros puntos destacables, y quería rescatar algunas reflexiones de Muriel, ¿no? Esto de que en la adversidad, la transformación y la reconfiguración, ¿no? Ella menciona una metáfora a partir de lo que sucede con el barro, ¿no? Que se convierte en disponibilidad de nuevos posibles, ¿sí? Todo se vuelve a moldear, y esto es un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? El paso de lo presencial a lo virtual se convierte en una experiencia fluida, ¿no? Ese barro que se convierte en algo moldeado, nuevo. El caos del comienzo, eso que no tenía forma porque había sido de una irrupción inmediata que no nos dio tiempo a adaptarnos, constituyó este nuevo posible a partir del uso de la creatividad, ¿no?
Las otras imágenes que presentó que también me resultaron sumamente positivas fueron esto, ¿no? Del huevo que se abre y nace algo nuevo, un nuevo presente, o el brote que estalla con una nueva vida. Y creo que esto resume un poco lo que nos pasó a todos como docentes. En el caso de Gustavo y de Luján, de la Universidad Nacional de Río Negro, esto de tener que generar recursos que les eran ajenos para poder sostener, ¿sí?, el dictado de clases proyectuales o clases como morfología, donde por supuesto ellos reflexionan que no se suple el espacio del aula en este tipo de asignaturas, que son un paliativo ante la emergencia, pero está siempre el reclamo de la vuelta a lo presencial, ¿no? En el caso de Cintia Fernández, rescato su valorización sobre la comunicación. Si hay algo en lo que hemos profundizado en estos momentos es específicamente en cómo comunicarnos en un espacio diferente, con recursos diferentes y en instancias diferentes, ¿no? Luego muy ilustrativo también el caso de Carla Ferraris cuando tuvo que adaptar no poder hacer las visitas presenciales y trabajar con recursos virtuales y visitas virtuales, y a pesar de eso generar un resultado positivo. En el caso de Lucrecia me resultó muy positivo esta expresión que hace del uso de su pizarrón para poder trabajar en su clase de moldería. No vaya si es difícil llevar una clase de moldería a una clase virtual, ¿no? También aquí remarca que no se sustituye a la clase presencial y que extraña, ¿no?, el paso por las mesas, el revisar, el controlar el trabajo en el espacio, que es tan importante en estas materias presenciales, ¿sí? Luego Luciana, muy interesante su relato sobre esta reconversión, ¿no?, de el no poder hacer el cortometraje y apelar a otros recursos que pudieran reemplazar con la misma riqueza en el resultado este proceso de no poder hacer ese cortometraje y sí utilizar otros recursos y otros estímulos de aprendizaje. En el caso de Patricia, el poder trabajar en la contextualización real sobre qué sucedió con las marcas en este contexto actual del COVID y cómo los estudiantes pudieron hacer una lectura de la realidad concreta de cómo se profesionaliza la comunicación en estos momentos tan complicados para las marcas. Y en tu caso, Andrea, bueno, maravillosa la metáfora que utilizaste de Gilles Deleuze, esto de aprender, que es lo que nos sucedió a todos, ¿no? Todos tuvimos que aprender en tiempo récord a mudar nuestras clases, a migrar nuestras clases presenciales a clases virtuales, y esto de que la metáfora de la ola es maravillosa, ¿no? El aprender a nadar con ese cuerpo externo que es la tecnología y que se mete en nuestros cuerpos internos y en esto de un aprendizaje basado en seleccionar y organizar un encuentro, ¿no? Ese efecto del cuerpo exterior en el cuerpo propio, ese efecto de esta realidad externa que nos atraviesa a todos y que nos lleva a un proceso de aprendizaje continuo. Además, otros aspectos que se resaltaron fueron, en principio, el trabajo colaborativo, ¿sí?, tanto de los docentes, de los equipos académicos con los equipos técnicos o de gestión académica, como los alumnos entre sí, los docentes con los alumnos. Todos hemos requerido que los alumnos nos enseñen algunas cuestiones técnicas para optimizar el uso de la tecnología y luego el punto, creo yo, ¿no?, a resaltar en todo esto es
este proceso de atravesar una etapa de incertidumbre apelando a los recursos creativos, al compromiso y a la acción, ¿no? En esto del hacer, de no detenerse, que también reflejaba un poco el texto que nos leía Andrea recién. En principio, estas son, digamos, mis conclusiones sobre el recorrido de todo lo que hemos escuchado, y además el entender que una situación que nos atraviesa a todos toma distintos matices en cada una de las asignaturas que hemos escuchado en este encuentro, pero que todos compartimos la misma sensación, ¿no? Hay un espacio para el desarrollo de los contenidos, la adaptación de los contenidos a los dispositivos, la adaptación de los proyectos integradores que están relacionados específicamente con el proceso enseñanza y aprendizaje, pero también este aspecto emocional, motivador, de contacto tanto con los equipos académicos como con los estudiantes. Creo que todos hemos descubierto, hemos entrado en la intimidad, así como los alumnos entran en nuestra intimidad porque entran a nuestra casa, nosotros hemos podido conocerlos en su contexto real y tener una idea más acabada, ¿no? De cómo es su contexto, de si comparten o no comparten los dispositivos, si su conectividad es buena o mala, esto que nos atravesó a todos todo el tiempo. Así que en principio yo quería agradecerles a todos por haber compartido estas experiencias tan genuinas y nuevamente reforzar el valor de este espacio que se da cada 4, 5, 6 meses, coordinado por Carlos y todo su equipo, porque nos permite poner en escena toda nuestra realidad, ¿no? De manera contundente, lo que nos pasa como personas, como docentes, como profesionales, como ciudadanos. Todos estamos atravesados en este momento por la incertidumbre, que es una de las mayores características de este momento. Pero bueno, todos hemos podido sortear este episodio de una manera más que digna en función de los relatos que hemos escuchado. Así que, nuevamente, gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, podemos ahora, tenemos unos minutos, si no me equivoco, Damián, todavía, por si hay alguna pregunta que quieren hacer. Y si no, esta charla va a estar grabada, así que estará disponible en su momento, porque hay muchos párrafos, ¿no? Que son maravillosos, para guardarlos, para tenerlos, ¿no? Para que este presente tan contundente, tan fuerte, nos siga estimulando a impulsar nuevos posibles en el universo educativo, ¿no? Nada volverá a ser como era entonces, pero también nos queda claro que el espacio presencial, y más que nada en las carreras relacionadas con el diseño, con las asignaturas proyectuales, esos espacios presenciales son y se convierten en esenciales en algún momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí es un honor haberlos escuchado, haber compartido este espacio con ustedes, y por supuesto quedo a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer. Gracias, Damián. Gracias a vos, María Elena. Tenemos 10 minutos todavía. Si los expositores quieren comentar algo, pueden habilitar el micrófono. Lo vamos a hacer de la forma más ordenada posible. Excelente tu cierre, nos encantó. Y Gracias. sé que Carlos Caram está escuchando y seguramente va a querer hacer alguna participación para agradecerte a vos y al resto de los expositores. Gracias. ¿No hay preguntas?
buenas tardes a todos. Soy Carlos Caram. Quería agradecerles profundamente su participación, compartir todas sus experiencias, sus reflexiones muy, muy profundas. Estamos realmente emocionados por eso y estamos generando un montón de nuevos conceptos para abordar esta nueva etapa de educación online. Este es un ejemplo rotundo de cómo no hay diferenciación entre teoría y práctica y cómo una práctica abordada desde un concepto teórico genera más teoría, ¿no? Como dice John y como dicen muchos constructivistas, digamos, no hay mejor teoría que una buena práctica, ¿no? Una buena práctica reflexiva. Fueron muy interesantes, escuché atentamente todos los relatos de todos nuestros profesores, de los profesores de la Universidad de Río Negro, súper interesantes. Les agradezco muchísimo que hayan participado en nuestro espacio, es muy enriquecedor para nosotros. Y agradecerle especialmente a María Elena el cierre brillante que hiciste, María Elena. La verdad me encantó. Todas los ejes que pudiste rescatar de las exposiciones de los profesores y bueno, y que quedan muchas puertas abiertas. A mí me parece que en esta época del siglo XXI está en crisis la palabra conclusión, la palabra cierre. A mí me parece que cada cierre se convierte en una apertura, en una nueva posibilidad. Como dijo la profe, en el barro. Lo que estamos haciendo ahora es generando barro para abrir nuevas posibilidades, ¿no? Y lo necesitamos realmente porque tenemos mucho para construir, mucho para pensar, mucho para reformular y mucho para poner en crisis también. A mí me parece genial. Yo creo, cuando escuché hace un tiempito al ministro decir, debido a la contingencia no se ponen más notas, no se califican más, yo dije, wow, tantos años luchando para eso, tratando de convencer en todos los foros que uno participa, en que el aprendizaje no se puede medir, que no hay escalas mensurables para aprender y que siempre que uno pone un número se cree que está midiendo. Bueno, vino el coronavirus para decir, no midamos lo que no se pueda medir y reflexionemos para ver cómo podemos mejorar, ¿no? Que esa es la evaluación. Profundamente agradecido a todos por la participación, a todos los profes. Hay personas muy queridas por mí en este grupo, desde que compartimos muchos años de trabajo, y gracias por el compromiso, por la reflexión, y gracias a María Elena por el cierre, porque la verdad que estuvo enriquecedor realmente. Bueno, hablo en nombre de la facultad y en nombre de mi equipo, en nombre de Ayelén, que organizó tan perfectamente todo esto, de Damián, de Hernán, y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Tenemos un pequeño espacio, como dijo Damián, para hacer preguntas. Si quieren, a los profesores o tenemos unos 5 minutos. No sé si... Estuvo tan bien coordinado el tiempo que llegamos fantástico. Llegamos perfecto. Alumnos perfectos, yo quiero decir esto, que gracias que nos estamos viendo, está bueno esto. Sí. Vernos y encontrarnos, que siempre en los foros permite eso, que a veces uno está en distintas sedes y no nos vemos, y bueno, ahora más en la virtualidad estuvo buenísimo este encuentro, así que gracias. Bueno, a las 14 horas empieza otra comisión, están todos invitados, es una comisión de creatividad y comunicación publicitaria, vamos a hablar de publicidad, con los que saben, no conmigo, pero con los que saben de publicidad. Y gracias, Mercedes, gracias por tus comentarios. Bueno, y bueno, Damián, no sé si querés cerrar, ya estamos. No tengo mucho más para decir. Agradecerte a vos, a María Elena, al resto de los expositores, el tiempo y la dedicación que le pusieron para presentar y estar hoy, a pesar de todos los inconvenientes tecnológicos que pudimos haber tenido todos durante lo que fue el cuatrimestre, y espero que puedan conectarse al resto de las comisiones que van a estar
dándose y disponibles para que las puedan ver. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Dami. Gracias. Después empieza otro, los esperamos.